La modalidad no la voy a cambiar, va a ser la misma. Disposiciones de la garantía del federalismo. En sí, yo me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la Constitución, más que analizar específicamente los artículos, porque me interesa más la reflexión y la impronta que está generado. ¿Por qué, señores? Porque ustedes los artículos lo van a ir viendo, tal vez sí o sí en otras materias, y lo van a ir conociendo en forma pormenorizada. Me gustaría más hacer algunas reflexiones generalizadas cómo se formó la Constitución. Y después terminaríamos con referencias de la secesión de Buenos Aires, el Pacto de San José de Flores y la primera reforma de la Constitución del 60. Y con eso, con eso terminaríamos los temas a desarrollar. Por lo tanto, la unidad 15, 16 y 17 no la vamos a dar. No va a estar incorporados al examen. Sin más que decir, continuamos. De acuerdo a lo que establecía el Acuerdo San Nicolás de los Arroyos, las provincias enviaron sus diputados, se reunieron y comenzaron a debatir. Fue un congreso muy rápido, muy ágil, hubo un gran consenso en muchas cuestiones, en otras cuestiones no tanto. El tema de capital fue un tema muy discutido. La Constitución del año 53 establece el tema capital y establece que Buenos Aires va a ser la capital de la República, algo que la reforma del 60 lo va a modificar. Fue un tema muy álgido la discusión de la capital. Pero de todas maneras lo que quería comentar con ustedes, algunas reflexiones sobre esta Constitución, que se la va a aprobar, no va a ser necesaria, otro tema muy interesante que me olvidé de comentarles, el Acuerdo San Nicolás, que se había acordado la no ratificación por parte de las provincias, es decir, no es necesario que las provincias ratifiquen la Constitución. Una vez que la Convención Constituyente aprueba la Constitución, esa es la Constitución Nacional. Y las provincias se someten a la misma. Ahora bien, quiero compartir con ustedes un espacio de reflexión para tratar de ver si podemos entender cómo surge esto del poder federal y de la Argentina como poder nacional, que va a surgir a partir de la Constitución Nacional, esta del 53. A ver, hemos dicho en reiteradas oportunidades que en derecho la Argentina como entidad jurídica comienza a tener vigencia como país, como república, a partir de esta Constitución. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 53, la Argentina es Argentina. Antes, y era un acuerdo del pacto de provincias confederadas, era un puñado de provincias que quería formar algo, era un proceso revolucionario que no terminaba de armarse, pero como decía Jelinek, aquel jurista alemán, George Jelinek, en Fragmentos de Estado, que se necesita esa condición sine qua non del orden jurídico dado por una constitución escrita, para que el Estado pueda funcionar. Una constitución puede ser escrita o no. Ahí tenemos el ejemplo de Inglaterra, no tiene constitución escrita. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a comenzar a nacer ese Estado argentino más allá de las provincias? Lo que se había formado inicialmente en las provincias eran estados provinciales, que tenían un marco de poder local, de aplicación jurisdiccional sobre sus espacios, pero era limitado porque había varios de esas localías, varias de esas provincias.
Ahora lo que se buscaba y lo que se trataba, como se estaba bregando hace bastante tiempo, era que todas estas provincias lograsen acordar para formar un solo Estado. Ese era el gran desafío. Ahora bien, ¿cómo explicar en pocas palabras cómo se transforma, cómo se inventa, cómo se crea eso que se llama Argentina política, Argentina institución? Las provincias se reúnen, ¿sí? Las provincias son soberanas, las provincias tienen toda la potestad. Mendoza, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Tucumán, todas van a Santa Fe con sus constituyentes. Allí discuten la Constitución. Los únicos poderes que existían, efectivos, concretos y prácticos, eran los gobiernos de provincia, porque no había a nivel nacional un gobierno. Vienen estas provincias a reunirse en Santa Fe para crear ese gobierno nacional. En este acto, en esta acción que es la Constitución. Por la Constitución se crea el Estado Nacional. ¿Me van siguiendo? Porque esto genera toda una construcción jurídica, una ficción jurídica, que es la creación del Estado Nacional. ¿Y quién crea el Estado Nacional? Las provincias. Eso es lo que voy a tratar de explicar acá. Reunidas las provincias a través de sus diputados, dijeron, bueno, ¿cómo armamos este engranaje de ingeniería que debe ser el Estado Nacional? ¿Qué poder le damos al Estado Nacional? Porque, insisto, hasta ese momento, las únicas que tenían poder eran las provincias, que buscaban, insisto, la construcción del Estado Nacional. Yo sé que puede ser difícil tratar de encontrarle una lógica jurídica a todo esto muy tempranamente en su formación. Pero estoy tratando de precarizarlo lo más posible para que se pueda entender este mecanismo de construcción. Tal vez algunos me entiendan mejor que otros. Esto no va a estar en los libros los que les estoy comentando a ustedes. No va a estar en Galetti, no va a estar en López Rosa, no va a estar en Lorenzo, sino esto es un espacio de comprensión y de reflexión para tratar de entender cómo del poder de las provincias pasa al Estado Nacional. Se reúnen las provincias y comienzan a debatir los diversos temas, los diversos artículos, van aprobando artículos por artículo. Debemos dejar en claro que la Constitución se va a dividir en dos grandes sectores, una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática, que ustedes la conocen, es toda la primera parte vinculada a derechos y obligaciones, y la segunda parte sobre funcionamiento y construcción del Estado a través de los tres poderes. Ahora bien, esta Constitución del 53 que se la va a aprobar y va a entrar en vigencia, van a estar plasmados en su articulado determinadas facultades o derechos que las provincias fueron gestando y le otorgaron al Estado Nacional. ¿Por qué el Estado Nacional tiene un poder? Porque fueron las provincias quienes resignaron parte de su poder para darle al Estado Nacional. Convencidas las provincias que para generar un poder, a ese poder hay que darle poder. ¿Y de dónde iba a salir el poder político? De las provincias. Entonces las provincias que tenían todo el poder en sí mismas decidieron limitarse en el poder y comenzaron a establecer en la propia Constitución derechos que le otorgan a ese Estado Nacional creado. Estado Nacional, llamémosle Estado Federal,
llamémosle Argentina. ¿Qué hacen las provincias? Lo primero, las provincias le delegan derechos. Ya lo van a ver en Derecho Público Provincial, esto es una materia de tercer año. Los derechos delegados que las provincias, a través de sus constituyentes, le otorgan a ese Estado por crearse a través de la Constitución. Y hay una serie de derechos que por naturaleza le pertenecían a las provincias, pero en la ficción jurídica de la creación de la Constitución, estas provincias se desprenden todas por igual y le van a dar ese poder al Estado Nacional, que se está creando. Y se comprometen las provincias que una vez que yo le doy estas facultades delegadas, me desprendo permanentemente y no las reclamo más. Porque esas facultades van a ser propias del Estado Nacional y las provincias no tendrán más jurisdicción ni competencia sobre esos poderes delegados. ¿Y cuáles son los poderes delegados? Porque van a haber diversos poderes, diversas facultades delegadas. Pero así también como estamos describiendo primeramente facultades delegadas, ustedes van a poder apreciar, señores, que van a existir facultades no delegadas, facultades reservadas, facultades prohibidas y facultades concurrentes, que las provincias se van a comprometer a consolidar en esta Constitución del 53. Pero vamos uno por uno. Vamos primeramente con los derechos delegados, las facultades que las provincias delegaron, le entregaron al Estado que se estaba formando. Doctor. Eran propias de las provincias, pero de común acuerdo dijeron, no, para consolidar el Estado Nacional, nos desprendemos de esas facultades y sea el Estado Nacional quien solamente tenga esa competencia. ¿Qué hacen las provincias? Le entregan el manejo del comercio exterior, es decir, el manejo de importación y exportación. Antes del 53, las provincias manejaban su economía con sus aduanas de manejo de importación y exportación. Con el compromiso de la Constitución del 53, las provincias le dicen al Estado Nacional, usted se va a encargar del comercio exterior y va a recaudar con los derechos de importación y exportación. Las provincias dejan de recaudar en ese sentido para darle sustento económico al Estado Nacional que se está creando. ¿Sí? Esto lo establece el artículo 4 de la Constitución Nacional. ¿Cómo se formará el Tesoro Nacional? Entonces, las provincias que recaudaban con sus aduanas, a partir del 53, dejan de recaudar con las aduanas y va a ser el Estado Nacional quien se encargará de esa cuestión. Hay una facultad delegada de las provincias al Estado Nacional. En el 53 dice, no existen más las aduanas provinciales, solamente las aduanas nacionales. Lo administra el Estado Nacional. Primer caso, hay varios casos de derechos delegados. Otro caso, las provincias regulaban toda su legislación, pero por una cuestión particular para generar un poder de administración nacional, le delegan a los órganos nacionales la facultad de la elaboración de los códigos de fondo. ¿Sí? Es decir, las provincias que legislaban sobre materia penal, sobre derecho comercial, sobre derecho civil, las propias provincias regulaban sus propias leyes y dijeron, no, a partir del 53 nosotros para darle poder a este Estado Nacional que estamos generando, le damos la potestad para que haga toda la legislación de fondo. Los códigos. Los códigos
los debe aprobar la autoridad nacional. Desde ese entonces, las provincias ya no legislan la cuestión de fondo. Desde luego que esto va a ser un proceso de adaptabilidad y de transición, que te lo voy a explicar. Lo que quiero es que tengan en claro cómo se fue formando ese poder nacional, porque las provincias le fueron entregando a ese poder nacional creado las facultades. ¿Qué otra cosa le entregaron? La formación de ejércitos. Cada provincia tenía su propio ejército, levantaba su propio ejército. ¿Y qué acuerdan? No habrá más ejércitos provinciales. Todos los ejércitos dependerán del gobierno nacional. ¿Sí? Ese es otro, digamos, avance de unificación que buscaban las provincias para generar ese Estado nacional. El acuñamiento de moneda. Las provincias antes emitían sus billetes y sus nominaciones financieras. A partir del 53, las provincias se comprometen a no acuñar más monedas, no tener más monedas provinciales. Va a ser el Estado Nacional quien se encargue de la cuestión del acuñamiento de moneda. El manejo de relaciones exteriores. Le entregan al Poder Nacional la capacidad de dirigir y comandar las decisiones diplomáticas del manejo interior de la Argentina. Todas estas facultades se denominan facultades delegadas. Las provincias delegaron al Estado Nacional estas facultades, se desprendieron y nunca más las provincias pueden hacer esto. Las provincias que eran soberanas pierden poder, se les recorta el poder y se transforman en entidades autónomas. Ya no son soberanas porque van a depender de un gobierno nacional. A esto, palabras más, palabras menos, que esto lo van a ver después en derecho constitucional, con detalle, estos se denominan las facultades delegadas, que las provincias delegaron al Estado Nacional. Ahora bien, dijimos que hay una serie de facultades. Una vez explicadas estas facultades delegadas, tenemos las facultades no delegadas, que son aquellas facultades que las provincias no le dieron al Estado Nacional. ¿Sí? No le dieron, no le otorgaron, no le delegaron. ¿Y cuáles son? Hacer una constitución provincial, elegir autoridades provinciales, establecer la codificación de forma. ¿Cuáles son las codificaciones de forma? Los códigos de procedimiento. Si bien la nación regula los códigos de fondo, las provincias regulan los códigos de forma, es decir, cómo se va a administrar la justicia dentro de su competencia territorial, siempre aplicando la legislación nacional, porque oportunamente esa legislación de fondo, fue delegada. La codificación fue delegada. ¿Qué otra cuestión no ha sido delegada? La justicia, los poderes del Estado. Son poderes propios, que esos poderes tienen su competencia y su jurisdicción territorial en la provincia. Entonces, hasta acá tenemos las facultades delegadas, las facultades no delegadas, las que las provincias dijeron, no, seguimos manteniendo nosotros esto. Luego van a haber otras facultades, que son facultades concurrentes. Es decir, que la Constitución autoriza que tengan ambos poderes.
tanto el poder nacional como el poder provincial, aplicado dentro de su propia competencia. Son facultades concurrentes, que concurren, que tienen ambas. Por ejemplo, el más común y que siempre se da como ejemplo es el poder de policía. La capacidad de policía, de contralor, tanto de prevención como de represión, la policía, tienen facultades tanto la nacional como la provincial para salvaguardar y proteger estas cuestiones. ¿Qué otro elemento tenemos? Además del delegado, del no delegado, del concursante. Tenemos las facultades reservadas. Las reservadas no son las no delegadas. Las reservadas son aquellas que se han reservado la provincia de Buenos Aires a través del Pacto de San José de Flores, firmado oportunamente con la Confederación Argentina. Es decir, son las condiciones que puso, por eso reserva la provincia de Buenos Aires como condición para ingresar al cuerpo de la Confederación. A eso se llama reserva. Yo me reservé, entro condicionadamente, formo parte de la Argentina, condicionadamente reservándome este derecho. Por eso me reservo. No es que no delego, sino me reservo. Es un derecho que tengo yo sola y pongo como condición para ingresar. Es el derecho de la facultad reservada que no tiene ninguna otra provincia. Solamente tiene la provincia de Buenos Aires. Que como vamos a ver en el Pacto de San José de Flores, son la reserva del capital de la provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el cual la provincia no quiso desprenderse. Luego tenemos la última cuestión, la que está vinculada a las facultades prohibidas. Es decir, las provincias le prohíben al Estado Nacional y se autoprohíben a través del artículo 29, que ustedes ya lo saben, ya lo expliqué en la clase pasada. El artículo 29 es por el cual se prohíbe expresamente el otorgamiento de facultades extraordinarias y suma al poder público, es decir, el Congreso de la Nación no puede otorgar facultades extraordinarias y suma al poder público, como tampoco lo pueden hacer las legislaturas provinciales. Todos sus actos son nulos, de nulidad absoluta. No tienen ningún efecto. Es como que si no existieran. Razón por la cual está expresamente prohibido por la Constitución. Facultades prohibitivas. Una facultad que expresamente se estableció y se prohibió en la Constitución. No se puede hacer esto. Prohibitivamente, las provincias se limitaron y la limitan al Estado Nacional. Estas cuestiones son determinantes para comprender la cuestión. ¿Preguntas hasta acá?